Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este ciclo de charlas que estamos organizando desde el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En esta ocasión, y replicando con continuidad con lo que charlamos el jueves pasado respecto a economía social, nos mantenemos en el ámbito de la economía y nos acompañan hoy el director de la carrera de licenciatura en economía, el profesor Daniel Novak. Hola, Daniel. Hola. Quien va a ser el disertante y va a comentar también el también profesor, quise decir, Mariano Beltrani. Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que dicta en la carrera la materia de economía monetaria. El tema que nos convoque, fue idea de aquí de los dos profesores poder debatir hoy, es acerca de una propuesta para afrontar la bimonetización de la economía y la insuficiencia de divisas en Argentina, un tema que no solo es de preocupación cotidiana, como todos ustedes saben, sino que es un tema que Argentina viene atravesando su economía de manera crítica en las últimas décadas. De manera que nos parece un tema interesante que desde la universidad podamos abrir el debate y aportar algunas ideas de parte de nuestros profesores. Muchas gracias a ambos y no sé quién iba a iniciar, pero le damos la palabra. No, empiezo yo. Buenas Toda tardes. Suya. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Sergio. Perdón, Daniel. No, solamente que como siempre hacemos, en el chat del canal de Mestiza TV, que nos están siguiendo, pueden hacer las preguntas que yo se las transmito acá a los expositores. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas y todos quienes estén viendo esta secuencia. Yo lo primero que quiero hacer es agradecerle tanto a la Universidad Nacional Arturo Jauretche como al Instituto de Ciencias Sociales que nos den este espacio para poder expresar y comentar estas ideas que tenemos, pero por supuesto que haciendo la aclaración que son propuestas que corren por nuestra cuenta, es decir, no queremos involucrar, por supuesto, a la institución, ni mucho menos, sino simplemente agradecer que nos den el espacio para poder exponer estas ideas que corresponden, digamos, a nuestro acervo personal. Desde ese punto de vista, lo que voy a hacer es plantear una serie de cuestiones que tienen más que nada que ver con cuestiones de tipo general, con relación a este tema que decía Sergio de la bimonetización que estamos viviendo en nuestra economía, agravada, para colmo, por la carencia de divisas o la escasez muy grande de divisas que tenemos en el país. Entonces, lo que quiero plantear son lineamientos de carácter general que, por supuesto, van a generar y generan permanentemente, las veces que lo hemos conversado, dudas, cuestionamientos y quizás deja abiertos más interrogantes que afirmaciones, porque hay una cantidad de cosas muy importantes que tienen que ver con lo instrumental, con lo operativo, que por supuesto no tendremos tiempo de debatir en el día de hoy. Pero bueno, entonces, sobre esa base voy a hacer esa presentación lo más simplificada posible. Así que vamos a ver si sale bien el tema de la... Ahí está, pero esperamos para algo bueno, así que la espera vale. Sí. Bueno, ok, disculpen, aquí va. Bueno, esto, como decía recién, es una propuesta para afrontar el tema de la economía bimonetaria y la insuficiencia de divisas, ¿no? Entonces, empiezo, digamos, básicamente planteando cuáles son las funciones básicas del dinero. Lo voy a hacer muy rápido, pero como hay obviamente gente que puede estar mirando que no es economista, es importante repasar esto. La función básica del dinero es ser unidad de cuenta, ¿no es cierto? Para que todos los precios de la economía queden expresados en la misma unidad. Otra de las funciones del dinero es importante, la de medio de cambio, ¿no? Para todas las transacciones de compra-venta de bienes y servicios. Otra de las funciones es que sea medio de pago, es decir, para cancelar compromisos que se han contraído con anterioridad. Es decir, para ventas a plazos y todo ese tipo de cosas. Reserva de valor, que significa que el dinero tiene que servir para ahorrar, conservando el poder adquisitivo de ese ahorro. Y divisa, que es la utilización del dinero como medio de pago de aceptación internacional. Bueno, lo que sucede en nuestro país es que el peso argentino cumple con las tres primeras funciones, no en forma absoluta, porque ya hay en nuestra economía ciertas transacciones y ciertos precios que se
establecen en dólares o en otras monedas, como los inmuebles, los rodados, los fondos de comercio, los paquetes accionarios. Dejó de cumplir la cuarta función, la de reserva de valor, ya hace tiempo, o sea, ya nadie ahorra en pesos, porque en pesos me refiero en billetes, porque el dinero en pesos pierde poder adquisitivo, y como divisa nunca funcionó como medio de pago de aceptación internacional. O sea, siempre tenemos que recurrir para eso a las monedas de aceptación internacional, que son las que llamamos divisas. ¿Se está viendo bien, Sergio, esto, la presentación? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, origen de este problema, de que no cumpla con esas funciones el dinero. La primera cosa a mencionar es lo que llamamos la restricción externa comercial, que ya lleva 7 décadas en nuestro país y que significa que cada vez que nos aproximamos al pleno empleo, terminamos en una crisis de balance de pago. ¿Por qué? Bueno, porque las exportaciones crecen a un ritmo mucho menor que las importaciones a medida que aumenta el nivel de actividad económica. Para que tengamos un dato reciente, hoy el INDEC publicó la cifra de comercio exterior del mes de septiembre de este año. En los 9 meses que van de este año, las exportaciones crecieron un 15% y las importaciones un 40%. Eso es la restricción externa comercial que hace que nuestro país inmediatamente que tiene una recuperación económica cae en déficit de comercio exterior. A esto se agrega que hace 4 décadas, desde la última dictadura genocida, cuando se hizo la reforma financiera y una serie de cosas, se pasó los grandes grupos económicos primero y después en general, la mayor cantidad de unidades productivas pasaron a valorizar toda su actividad económica y su actividad productiva en términos financieros. Es decir, Te muteaste, Daniel. sí, perdón, escucho. Ahora te escuchamos. Te había muteado recién. Ah, ¿hasta dónde llegué? Valorización financiera. Ahí estabas en eso. ¿Eso se escuchó? Sí. Bueno, entonces ahora pasamos a la valorización dolarizada, que es esa valorización financiera, pero expresada en dólares. Hoy las unidades productivas hacen la mayoría de sus cálculos y tratan, además de poder transformar sus rentabilidades y sus excedentes económicos en moneda extranjera, fundamentalmente en dólares. Y esto entonces lo que hace es agregar a la restricción comercial la restricción externa financiera, que significa que no solamente necesitamos divisas para afrontar este tema del déficit comercial, sino que además hay una gran demanda de divisas para poder materializar la valorización dolarizada financiera de todas las actividades productivas internas. ¿Cuál es el estado actual de situación? ¿A qué nos llevó todo este panorama? Primero, una carencia crónica de divisas, que es lo que decíamos antes, las crisis recurrentes del balance de pagos, con reservas líquidas casi nulas del Banco Central. Hoy el Banco Central casi no tiene reservas líquidas disponibles. No, cuando me refiero a reservas líquidas, me refiero a aquellas que están disponibles sin que tengan una contrapartida de otro pasivo del Banco Central en divisa, como puede ser el tema de los efectivos mínimos de los depósitos en dólares. Esto también nos ha llevado a una bimonetización progresiva, que es el tema que estamos tratando, donde el peso en nuestro país, o sea, nuestra unidad monetaria, se considera prácticamente un paso transitorio hacia el dólar, hacia conseguir el dinero definitivo, el dinero que más se desea, que es el dólar. También nos lleva a una situación de insolvencia internacional por este tema de la pérdida de reservas y los compromisos que no se pueden cumplir digamos, con normalidad, y esto ha llevado a que el riesgo país, o sea, la diferencia entre las tasas de interés que nosotros tendríamos que pagar para conseguir financiamiento hoy respecto de las tasas internacionales, está por las nubes. Es hoy en día alrededor de 2.800 puntos básicos, que significa que nosotros tendríamos que pagar un 28% anual de interés más alto
que lo que sean los rendimientos de los mercados internacionales. Y por supuesto, esto lleva a que los bonos del sector público, los títulos del sector público, tengan cotizaciones bajísimas, que hoy los que se renegociaron hace nada más que un par de años o menos, están a una cotización del 20% de su valor. El otro efecto curioso, o del que se derivan estas cosas, es la privatización de las reservas de divisas. ¿Cuál es el dato curioso? Que no es que nosotros no tenemos reservas, sí las tenemos, pero están privatizadas, están en manos, en poder del público, ya sea de personas físicas o personas jurídicas. Esta formación de activos externos, que así le llama el Banco Central, que significa la cantidad de divisas que hay en los cajas de seguridad, colchones, roperos y de latas de tomate, y donde todo se nos puede imaginar, está en el orden del 35 al 67% del Producto Interno Bruto anual, según cómo lo valoricemos, si con el dólar oficial o con los dólares financieros. Y significa esta cantidad de reservas que tiene el público en su poder, alrededor del 81% de la deuda externa total que tiene la Argentina, tanto pública como privada. Después vamos a ver esto en la próxima filmina, que está en un cuadro con las cifras. La otra consecuencia de esto son, obviamente, las presiones devaluatorias crónicas. O sea, todo el mundo está pidiendo, sobre todo quienes tienen la posibilidad de exportar productos, están pidiendo permanentemente el aumento del tipo de cambio, que por supuesto trae consecuencias después en los precios internos, ¿no? Y en los ingresos de la población, en los ingresos reales. Tasas incontrolables de inflación en pesos. Ya sabemos que la tasa de inflación en lo que va de este año ya está por encima del 70% y va a terminar el año muy probablemente por encima del 100%, lo cual es una tasa de interés, una tasa de inflación que no permite, obviamente, hacer cálculos económicos razonables. Y la inestabilidad económica y la presión permanente también por ajustes recesivos, ¿no? Porque cada vez que se plantea esta situación, lo que surgen son las típicas recetas recesivas, el ajuste fiscal, la restricción monetaria y todo lo que conlleva después a reducir la actividad económica para que uno de sus efectos sea reducir el déficit comercial externo. Vamos a ver en este cuadro estos indicadores que decía recién, para que tengamos un poco más de idea de qué se trata. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, según el INDEC, las monedas y depósitos privados, o sea, en poder del sector privado en nuestro país, es del orden de los 239.000 millones de dólares, de los cuales hay alrededor de 15.000 millones de dólares que están en el sistema financiero, es decir, depósitos en dólares en los bancos. Esos no los contamos para este análisis que estamos haciendo porque de alguna manera eso retorna al sistema productivo a través del sistema financiero. Pero lo que no está en los bancos, que son divisas que están, como decimos habitualmente, encanutadas, son 223.000, casi 224.000 millones de dólares. ¿Cómo hacemos la cuenta para ver qué proporción es eso del Producto Interno Bruto? Bueno, según el propio INDEC, este Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año estaba en el orden de los 78 billones de pesos, millones de millones. Si tomamos el tipo de cambio oficial, eso significaría 635.000 millones, casi 636.000 en dólares, del PBI en dólares, anual. Si tomamos en cambio uno de los dólares paralelos financieros, el de la bolsa, el del mercado electrónico de pagos, que es un dólar financiero alternativo legal, no ilegal como es el blue, el tipo de cambio en ese momento, en junio, era de 233 pesos, y eso nos llevaría a una estimación del Producto Interno Bruto en dólares de 335.000 millones. Como podríamos pensar que los precios en nuestra economía están más o menos mitad y mitad en dólares y en pesos, podríamos decir que tomar una mezcla entre ambos tipos de cambio y con eso estaríamos con un Producto Interno Bruto cercano a los 500.000 millones de dólares,
que es lo que aproximadamente se toma casi siempre en cuenta en los análisis económicos que se hacen, que nuestro Producto Interno Bruto está alrededor de los 500.000 millones de dólares anuales. Ahora, también la deuda externa bruta total, también según el INDEC, está alrededor de 275.000 millones de dólares. Y la deuda externa, esa misma calculada a valores de mercado, en 228.000 millones de dólares. Con estos datos podemos calcular entonces que estos dólares encanutados en el territorio representan el 35% del Producto Interno Bruto si lo evaluamos al dólar oficial, pero el 67% si valoramos el Producto Interno Bruto con el dólar alternativo. Entonces esto nos dice que estamos en una situación bastante grave, sobre todo si a esto le agregamos, bueno, con el dólar mix que había dicho antes, la proporción esta es del 46%, o sea que tenemos casi medio Producto Interno Bruto anual en dólares que están en los colchones y en las cajas de seguridad. Y eso representa con respecto a la deuda externa total el 81%. Y con respecto a la deuda, a valor de mercado, a la deuda externa total, pública y privada, casi el 100%. Esto quiere decir que el contrasentido es que estaríamos en condiciones con esos dólares de comprar la deuda externa actual, toda nuestra, y cancelarla. Estoy exagerando, por supuesto, ¿no? Porque si uno sale a comprar toda la deuda, empieza a subir el valor de mercado. Pero quiero decir que es una proporción increíble que tengamos en los dólares dentro del territorio, que es casi el total de la deuda a valor de mercado. Pasamos ahora entonces a las características básicas de esta propuesta para ver cómo podríamos hacer o qué podríamos intentar para movilizar esta cantidad increíble de dólares que tenemos en el colchón y en las cajas de seguridad para poder volverlas al movimiento económico habitual y poder también reducir esta escasez crónica de divisas. La primera idea es asumir resignadamente y transitoriamente que la preferencia por el dólar hoy en la comunidad. Y esto no es porque el dólar tenga un valor propio mayor que el peso. Ninguna moneda en ninguna parte del mundo hoy es convertible en ningún valor, en el valor de ninguna mercancía que tenga valor intrínseco. Hoy el dólar no es convertible en oro, ni lo es tampoco el yuan, ni la libra, ni nada. El único fundamento del poder adquisitivo del dinero es la confianza del público. No, hoy en día no hay otra cosa que eso. Y evidentemente nuestra población, por todo lo que ha pasado económicamente en los últimos años, hoy confía más en los dólares y poco y nada en el peso. Entonces, se trata de asumir esta realidad y se trata de asumir que nuestra economía está bimonetizada, porque además estos dólares que están encanutados son mucho más que los pesos que hay en circulación. Lo que se plantea entonces es tratar de emitir una moneda supletoria que sea complementaria del peso, no reemplazar al peso. Que esta moneda sea convertible para sustituir al dólar en las transacciones en el mercado interno. Es decir, tratar de lograr que todas las transacciones en el mercado interno, o la mayoría, o la mayor parte, se hagan con esta moneda convertible en dólares. El tema a esta moneda hipotética, para ponerle un nombre, le pondríamos el nombre, yo le pondría el nombre de dólar, que sería el dólar argentino. La convertibilidad de la nueva moneda solo sería posible para transacciones internacionales. Es decir, una vez que transformamos los dólares en dólar, ya la circulación interna sería nada más que en esta nueva moneda. Solamente se podría volver a convertir en dólares para atender transacciones internacionales, incluido el turismo. Es decir, que si uno viaja de turista, tendría que ir con dólares argentinos, con el dólar, a cambiarlos y convertirlos por los dólares reales. Hacer un desestímulo impositivo importante al uso de los dólares en las transacciones internas. O sea, que no sea tan libre como es hoy ir a comprar una casa con dólares o un auto en dólares
o un paquete accionario en dólares. Que la conversión de los dólares que hay actualmente encanutados a dólar sea voluntaria para el sector privado. Es decir, que no sea obligatoria, sino que se base en los estímulos y desestímulos que se apliquen sobre todo por vía impositiva. Sí, no está escrito, pero lo aclaro, que sería obligatorio para los organismos públicos que tienen dólares, que son aproximadamente 3.000 millones de dólares los que tienen los organismos públicos depositados en los bancos. La adquisición de los dólares para transacciones internacionales solo sería factible con esta nueva moneda, que es lo que dije antes. Y el mercado cambiario interno pasaría a ser ya no entre pesos y dólares reales, sino entre pesos y la nueva moneda. Algunos aspectos operativos de esta idea sería que la emisión de esta nueva moneda del dólar estuviera a cargo de un ente mixto emisor de carácter público-privado que sea independiente del Banco Central, ¿sí? Para evitar todo tipo de dudas o cuestionamientos respecto a que el gobierno pueda meter mano en este tipo de cosas. Que la primera emisión que se haga sería contra el depósito de las reservas de divisas que tiene hoy el Banco Central, las que el Banco Central pasaría a constituir sus reservas de divisas en la nueva moneda. Que el respaldo de esta nueva moneda en el ente mixto emisor sea inicialmente de 100%. O sea, que el ente mixto emisor no puede emitir un solo dólar si no es contra dólares reales. Por lo menos inicialmente. Los bancos comerciales deberían abrir cuentas en la nueva moneda para quienes deseen convertir voluntariamente sus tenencias o sus depósitos en dólares en la nueva moneda. La superintendencia del sistema financiero en las tres monedas debería seguir, o sea, el control del sistema bancario y todo lo demás, a cargo del Banco Central, por supuesto, tanto de depósitos en pesos, en dólares como en dólar. Con lo cual, podemos ir viendo que inicialmente esto sería tratar de superar el bimonetarismo con un trimonetarismo inicialmente. La supervisión del sistema de transacciones internacionales, en cambio, de transacciones internacionales en divisas, pasaría a estar a cargo del ente mixto emisor. ¿Cuáles serían los estímulos y desestímulos que se pueden plantear para tratar de llegar a esta situación? Que inicialmente la conversión sea voluntaria, como dijimos, para el sector privado. Que haya inevitablemente un blanqueo impositivo para los fondos en dólares encanutados que estén dentro del país y que no provengan de actividades ilícitas. Porque, ojo, hay que tener en cuenta que parte de los dólares encanutados pueden provenir del narcotráfico, de la trata de personas, del contrabando, y eso, por supuesto, no tendría que merecer ningún tipo de blanqueo impositivo. Pero sí de aquellas actividades que provengan de actividades lícitas, pero que no hayan declarado en su momento los impuestos que correspondían. Por supuesto que todos los blanqueos son motivo de crítica y una serie de cosas, pero si esto no se hace, es imposible pensar en una conversión voluntaria de los dólares reales en la nueva moneda. Porque además la idea es agregarle a las transacciones internas que se realicen en dólares, como se hacen ahora, la aplicación del impuesto país y la retención de los impuestos directos, como se hace hoy en día con los gastos de turismo y con los gastos en el exterior. Es decir, que a partir de esta reforma, las transacciones, si uno va a comprar una casa o un departamento con dólares reales, va a tener que pagar estos impuestos. Por supuesto que si va con la moneda nueva, no pagaría nada. Que los contratos a plazo sean en pesos o en la nueva moneda, determinando que no serían ejecutables los que se celebren en monedas extranjeras dentro del mercado interno. Esto es un dato importante que tiene dificultades legales, pero que pueden ser atendidas con modificaciones en el Código Civil.
Los impuestos sobre las transacciones internas en divisas y los que se apliquen sobre el comercio exterior deberían pagarse en esas mismas monedas. O sea, las retenciones a las exportaciones y los aranceles de importación deberían recaudarse en dólares reales, porque de esa manera se lograría que el Estado tenga también recursos en dólares para atender sus compromisos en divisas. El mercado cambiario interno sería libre, como dijimos, entre pesos y dólar, o sea, en la nueva moneda, exclusivamente. Por supuesto que después el ente emisor tendría que establecer algún mecanismo de conversión entre las divisas, entre ellas mismas. Por ejemplo, dólar con euro o con reales, etcétera. Eso tendría que estar a cargo del ente emisor. Las transacciones internacionales tienen que seguir siendo reguladas porque con esto nuestro país no resuelve el tema de la restricción comercial externa, ni resuelve tampoco el tema del cúmulo de compromisos actuales que tiene. Por lo cual, las transacciones internacionales tendrán que seguir reguladas como le sucede a todas las economías periféricas que no pueden tener mercados cambiarios libres. Pero estas regulaciones tendrían que estar ahora a cargo del ente mixto emisor. Terminemos con algunas proyecciones, para no irnos demasiado largo, que ya ha ido varios minutos. En cuanto a las reservas de divisas, si se lograra una conversión voluntaria de tan solo el 10% de las tenencias actuales en dólares encanutadas, las reservas del ente emisor aumentarían en 20.000 millones de dólares de libre disponibilidad para transacciones internacionales. Es decir, que esto empezaría a dar una sensación de mayor solvencia internacional. La inflación interna, obviamente, es un tema complicado, porque, por supuesto, no sabemos exactamente cómo va a seguir el tema de la evolución de los pesos, sobre todo en relación con la nueva moneda. Pero la idea sería que a partir de esta reforma se establezca la obligación de que todos los comercios tengan que fijar y establecer sus precios en las dos monedas, en pesos y en el dólar nuevo, o sea, en la moneda convertible. Y que el INDEC empiece a hacer un relevamiento de evolución de precios internos en ambas monedas, para ver cómo se comporta en una y en otra moneda los precios internos a partir de esta reforma. Los créditos a largo plazo volverían a aparecer en la medida que haya una moneda más estable en el tiempo. Es decir, serían créditos en la nueva moneda, por supuesto. ¿Y qué va a pasar con el signo monetario nuestro? ¿Qué va a pasar con el peso y qué va a pasar con el dólar y con todo ese tipo de cosas? Bueno, a medida que la circulación de la nueva moneda se vaya generalizando y ganando confianza, recuerden que el valor del dinero no es intrínseco, el dinero no tiene valor propio, se basa en la confianza. A medida que se gane confianza con esto, podrían suceder dos cosas. Que el respaldo en dólares sea progresivamente menor, que en algún momento el ente mixto emisor no necesite tener el 100% de respaldo en dólares para la emisión del dólar. Eso cuando se haya logrado estabilidad y solvencia internacional. Y segundo, que se vaya sustituyendo el peso actual como signo monetario doméstico en el mediano o largo plazo. Bueno, hay 1.000 millones de cosas para discutir y preguntarse desde el punto de vista operativo, pero bueno, esta sería la idea general y global que se puede expresar, no sé si tardé más de media hora. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy claro, muy claro. Siempre se agradece para quienes no somos economistas la claridad de la exposición. Y en este caso, vamos a seguir hablándolo, Mariano se va a referir a esto, la audacia de acercarse con una propuesta, ¿no? Que eso es doblemente valorado. Bueno, Mariano, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer también a la universidad y al instituto por la invitación, también a
Sergio y a Daniel. La verdad que es un gusto poder participar de estos espacios de reflexión. Voy a tratar de ser lo más breve posible. La idea es hacer un comentario respecto a esta propuesta que comentó Daniel, que la verdad que es bien interesante, pensando un poco en algunos aspectos macroeconómicos que tienen que ver con esta discusión sobre dolarización, y haciendo algún comentario sobre, digamos, algunas experiencias que hubo en la región, digamos, con iniciativas de alguna manera similares o asimilables a esta idea de reforma monetaria que planteaba como punto de partida para la discusión Daniel. Bueno, un poco creo que se discutió durante la exposición. La verdad que, digamos, lo que son las causas de la dolarización o la bimonetización, si se quiere, autónoma en las economías, ha sido bastante, digamos, extensamente estudiado en la literatura. Esto ocurre, obviamente, como bien comentaba Daniel hace un rato, cuando espontáneamente otra moneda reemplaza a la moneda doméstica en sus funciones, ¿sí? Las causas, digamos, detrás de este fenómeno, evidentemente son macroeconómicas. O sea, en general, los países que tienen esta configuración tienen historial de volatilidad macro y de inflación alta, como es el caso de Argentina. Aunque también es cierto que la inestabilidad, digamos, macroeconómica no es condición suficiente para la dolarización, ¿sí? Como lo demuestra, por ejemplo, el caso de Brasil, ¿sí? Y por otro lado, tampoco es condición suficiente para la desdolarización la estabilidad macroeconómica, como así lo demuestra el caso de Perú, ¿sí? Así que en un rato me gustaría quizá explayarme sobre este punto, sobre estas experiencias que creo que son interesantes. Ahora bien, más allá de esta dolarización autónoma, digamos, la dolarización como fenómeno inducido por la política pública, que es un poco, digamos, lo que lateralmente se propone en este tipo de propuestas, tiene dos etapas que son, digamos, bien diferenciadas, ¿no? Una, que es la etapa de la transición, ¿sí? La etapa de la transición al nuevo régimen, y la otra etapa es la etapa, digamos, del funcionamiento del nuevo régimen propiamente dicho, ¿sí? En general, la puesta en práctica de la dolarización como estrategia para, digamos, atacar el fenómeno inflacionario implica la sustitución de la moneda doméstica a partir de la fijación de una o varias tasas de conversión, ¿sí? Eso quiere decir que se sustituye directamente la moneda doméstica por una moneda extranjera, ¿sí? Eso es, o me estoy refiriendo a lo que sería la dolarización inducida por la política pública, ¿sí? Lo cual, en esa transición, implica que se produzcan cambios distributivos importantes y también cambios importantes en el poder adquisitivo, ¿sí? O sea, las transiciones a una dolarización tienen consecuencias que son muy parecidas en términos macroeconómicos a lo que pasa con una devaluación, por ejemplo, ¿sí? Ahora, una vez que uno se encuentra eso respecto de la transición hacia una idea de dolarización, ahora, uno cuando ya se encuentra en el nuevo régimen con una economía dolarizada, ¿sí? Con una dolarización de vuelta inducida por la política pública, o sea, una sustitución de la moneda. En general, las experiencias internacionales lo que muestran es que la inflación se reduce significativamente, pero el Banco Central, la autoridad monetaria doméstica, se queda sin política monetaria, ¿sí? O sea, se pierde lo que se llama la soberanía monetaria, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando la dolarización como fenómeno autónomo, digamos, se acompaña o es acompañado por la política pública, en el sentido de terminar con la moneda, ¿sí? Destruir la moneda y directamente reemplazarla por una moneda nueva, ¿sí? Ahora bien,
la verdad es que desde los 2000, ¿sí? O sea, aproximadamente los últimos 20 años, y después de una sucesión de crisis que tuvieron algunos países emergentes, incluyéndonos a nosotros, a la Argentina, digamos, la literatura en general, la literatura económica, dio un giro y empezó a suponer que esta idea de inducir la dolarización quizá no es una buena medida de política económica, ¿sí? Durante buena parte de los 90 hubo una discusión bastante intensa respecto de qué había que hacer con esa dolarización, si había que combatirla o acompañarla o convalidarla. La verdad que en los últimos 20 años esa discusión se fue definiendo hacia el lado de que no es la mejor política macroeconómica abandonar la soberanía monetaria, ¿sí? Dejar de tener una propia moneda. Eso tiene que ver básicamente con que cuando uno pierde su propia moneda y pierde la política monetaria, lo que hace es inhabilitar ciertos ajustes de precios relativos, ¿sí? como llamamos los economistas, ¿sí? Algunos precios importantes de la economía, que pueden ser beneficiosos para las economías domésticas, ¿sí? Entre otras cosas, para proteger los niveles de empleo que tiene la economía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo solucionar el problema de la inflación crónica? ¿Sí? Si uno asume que la alternativa de la dolarización ya no tiene tanto consenso o acompañamiento en base a lo que es la experiencia histórica, ¿sí? La verdad que es un campo, digamos, de estudio bien extenso, que yo creo que hay que seguir explorando en este sentido, y el trabajo de Daniel me parece que es un aporte interesante desde el punto de vista instrumental a la hora de pensar en una transición a un régimen de baja inflación, pero que no pierda la soberanía monetaria de, en este caso, nuestro país, ¿sí? Así que por eso me parece que este aporte es bien interesante para pensar en este sentido. Ahora, más allá de los debates sobre el cambio estructural, que Daniel comentó de manera muy acertada cuando planteaba esta cuestión vinculada con la restricción externa comercial y financiera, las transiciones a los regímenes de baja inflación también son un debate macroeconómico importante, y las experiencias en términos de estrategias e instrumentos son realmente variadas, ¿sí? Ahora, hay un eje común que tiene que ver con algo que Daniel está planteando en su propuesta, que es esta idea de un anclaje inicial en otra moneda, ¿sí? Un anclaje inicial en otra moneda, que en este caso sería el dólar, ¿sí? Y esta estrategia de utilizar un anclaje inicial en otra moneda, la verdad que es digamos, es una estrategia que tiene antecedentes en otras experiencias. Entonces, a mí me gustaría comentar muy brevemente dos casos que son interesantes por dos motivos, básicamente, ¿sí? Dos casos de transiciones, digamos, a una inflación baja que son interesantes por dos motivos. Primero, por tratarse países de la región, ¿sí? Y experiencias relativamente modernas, si se quiere. Y en segundo término, por haber tenido obviamente un éxito sostenido en la reducción de los niveles de inflación. Por eso me parece que es interesante comentarlo. El primero de estos casos es el caso de Brasil, ¿sí? Entre el 93 y el 94, Brasil implementó lo que se llamó el Plan Real, ¿sí? Que tuvo como particularidad la introducción de un nuevo signo monetario que es justamente el real, ¿sí? Antes del Plan Real, Brasil tenía otra moneda que es el cruzeiro, y ahora tiene una nueva moneda que es el real, ¿sí? Que de alguna manera se puede asimilar a esta idea de conversión de moneda o conversión parcial de moneda que comentaba Daniel. Un punto importante para pensar el caso de Brasil es que Brasil es una economía que en general tiene niveles de dolarización reducidos, ¿sí? En comparación a lo que es la economía argentina, ¿sí? Esto es interesante porque vamos a ver que estas estrategias se utilizan en economías que pueden ser bien distintas en términos del fenómeno de la dolarización, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Brasil? Y para ser breve en este sentido, lo que hizo Brasil fue generar una unidad nueva, una unidad de cuenta nueva, que se llamó la Unidad Real de Valor, URV, que para lo que sería la experiencia argentina sería el equivalente al UVA, ¿sí? Es
una unidad que ajusta por lo que viene a ser la inflación observada en el peso, ¿sí? O sea, en el caso de Brasil sería la inflación observada en cruzeiros, que era la moneda que existía antes del real. Si uno piensa en el caso de Argentina, sería una unidad que ajusta por el valor del peso, ¿sí? Por la inflación medida en pesos, ¿sí? Entonces, lo que hizo Brasil fue crear una nueva unidad que tenía una equivalencia 1 a 1 con el dólar, ¿sí? Que en ese sentido es parecido a lo que hizo la Argentina en los 90 con la experiencia de la convertibilidad, parecido pero bastante distinto, como ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, Brasil genera esta nueva unidad que se llama URB, establece una equivalencia 1 a 1 entre esta unidad y el dólar, ¿sí? Haciendo que esta unidad vaya ajustando por inflación, ¿sí? Es como si, por ejemplo, en Argentina, asumiendo que el precio del dólar es, por decir un número, 300 pesos, ¿sí? Lo que se hizo en Brasil, pensando en la experiencia argentina, es generar una unidad que equivale a 300 pesos, que va ajustando por inflación, ¿sí? Y que obviamente inicialmente, como 300 pesos equivalen a un dólar, una URB sería equivalente, en ese caso, a un dólar. Entonces, ¿qué hacía el Banco Central? El Banco Central lo que intentaba hacer era intervenir en el mercado de cambios, ¿sí? O sea, comprar y vender dólares, de modo tal de que se mantuviese esa paridad 1 a 1 entre esta unidad del URB y entre el dólar, ¿sí? O sea, que el dólar seguía la inflación, básicamente. La inflación en la moneda de Brasil de ese momento, que eran los cruzeiros. Entonces, ¿qué empezó a hacer Brasil a partir de ese momento? Después de crear esta unidad de cuenta, lo que empezó a hacer Brasil fue, obligar a que en la economía los nuevos contratos, en primer término, y más adelante los mismos salarios, se empiecen a fijar en esta unidad nueva, que es el URB, ¿sí? El UVA brasilero, si se quiere, ¿sí? Entonces, los contratos de la economía, en general, estaban o empezaron a estar denominados en URB, si bien en un principio los pagos se seguían haciendo en la moneda doméstica, que vendría a ser el cruzeiro, ¿sí? En la moneda anterior al real, que es el cruzeiro. Ahora bien, lo que después de que se haya llegado a este punto en el cual todos los contratos de la economía empezaron a estar denominados en esta unidad nueva, lo que terminó haciendo Brasil es cambiar su signo monetario, ¿sí? Fue el último paso. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central rescató todos los cruzeiros que había en circulación y los cambió por una moneda nueva, ¿sí? Que tenía una relación 1 a 1 con el URB, que era el real, que es la moneda que hoy tiene Brasil, ¿sí? Entonces, un aspecto importante de esta experiencia, que estamos comentando, referida a lo que ocurrió en Brasil, es que la introducción de un nuevo signo monetario logró romper con un fenómeno común a los episodios de inflación crónica, que es lo que los economistas llamamos inercia inflacionaria, ¿sí? ¿Qué es la inercia inflacionaria? La inercia inflacionaria es cuando en una economía quienes ponen los precios, ¿sí?, miran como referencia la inflación pasada para decidir cuáles van a ser los nuevos precios. ¿Cuál es el problema de la inercia? Que si un país tiene una inflación muy alta, si los precios suben mucho y los precios hacia adelante se fijan a partir de los precios que están subiendo mucho, entonces los precios van a seguir subiendo mucho, ¿sí? Entonces, no importa cuál sea mi política macroeconómica, ¿sí? Los precios van a seguir siendo altos o van a caer muy lentamente en la medida que yo tenga este fenómeno que los economistas llamamos inercia inflacionaria. Entonces, ¿por qué el URB o por qué cambiar de signo monetario cortó con la inercia? Bueno, porque no había historia, básicamente, ¿sí? Esta nueva unidad monetaria, ¿sí?, el real, ¿sí?, no tenía historia inflacionaria, ¿sí? No había inflación en reales, ¿sí? Lo que había era inflación en cruzeiros, ¿sí?, que era la moneda anterior. Pero la moneda nueva no tenía historia inflacionaria, ¿sí? Entonces, al no tener historia inflacionaria, la nueva moneda lo que logró es romper con la inercia inflacionaria, ¿sí? Entonces ahí la inflación
empezó a depender de lo que se haga con la política macroeconómica hacia el futuro, no lo que había ocurrido en el pasado, ¿sí? Entonces eso lo que hizo básicamente fue facilitar el trabajo que tuvo que hacer más adelante la política macroeconómica para que la inflación pudiese bajar en el tiempo, que es de hecho lo que ocurrió con Brasil después de haber implementado el plan real, ¿sí? Y solo para comentar un último punto respecto de la experiencia de Brasil, es que lo que permitió este cambio en el signo monetario, no político, en el signo monetario de la moneda de Brasil, justamente, es generar las condiciones para que a lo largo del tiempo Brasil pueda tener un mercado para su deuda, pero un mercado en moneda doméstica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno de Brasil, a partir de esta experiencia, lo que pudo hacer es empezar a emitir deuda en su propia moneda, ¿sí? Cosa que no es menor, ¿sí? Porque en las economías latinoamericanas y en general en las economías con alta inflación o con experiencias de bimonetarismo, para los gobiernos es muy difícil emitir deuda en su propia moneda, ¿sí? Entonces, Brasil, un beneficio que obtuvo, digamos, después de obtener éxito en esta idea de emplear una reforma monetaria que le permita bajar la inflación, fue generar un mercado para su deuda en su propia moneda, ¿sí? Bien, otro caso que quiero comentar brevemente, para no extenderme, es el caso de Perú, ¿sí? ¿Por qué es interesante el caso de Perú? Porque Perú es la economía latinoamericana de mayor envergadura que alguna vez entró en default con el FMI, ¿sí? Entonces ahí me pareció interesante este caso, porque Argentina hoy en día está incorporada, digamos, de alguna manera a un programa, digamos, de crédito con el Fondo Monetario, y en su momento la economía de Perú es la economía, digamos, de mayor envergadura que en algún momento tuvo un default, un problema de pagos, si se quiere, de la deuda con el Fondo Monetario, ¿sí? Y además fue una situación en la cual Perú estuvo sin pagar al Fondo Monetario durante bastante tiempo, ¿sí? Entre 1985 y 1993, o sea, casi 8 años, Perú estuvo sin pagarle al Fondo Monetario, ¿sí? Ahora, en 1994, ¿sí? Después de haber estado 8 años sin pagarle al fondo, lo que hizo Perú fue finalmente hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, como lo hizo Argentina en los últimos años, ¿sí? Y en vez de implementar un cambio drástico o una reforma monetaria drástica como lo que hizo Brasil, lo que hizo fue implementar lo que los economistas llamamos un programa de metas monetarias, ¿sí? Lo que hizo fue hacer macroeconomía a partir del Banco Central de modo tal de, lograr a lo largo del tiempo ir haciendo una política que le permitiese al país ir reduciendo paulatinamente los niveles de inflación. Ahora, al igual que Brasil, Perú en la segunda mitad de los 90 también experimentó una fuerte caída en los niveles de inflación, ¿sí? Ahora, a diferencia de Brasil, Perú es un país con una dolarización muy elevada, ¿sí? Esto que comentaba Daniel al principio de su presentación, digamos, esta sustitución de la moneda doméstica por el dólar, bueno, en Perú es quizá más marcada, o en los últimos años ha sido más marcada incluso que en Argentina, ¿sí? A pesar de tener niveles de inflación más bajos, mucho más bajos que el que tiene la Argentina. Entonces, esto para mostrar, ¿qué quiero mostrar con esto? Que el abandono de los regímenes de inflación alta, ¿sí? Que un poco la propuesta o propuestas como la que sugiere Daniel apuntan justamente a paulatinamente ir reduciendo la inflación, se puede dar a partir de distintos tipos de convivencia, si se quiere, con el fenómeno de la dolarización, ¿sí? Finalmente, ahora sí voy a terminar para no extenderme más, una conclusión muy breve, que es la siguiente. Estas dos experiencias, digamos, la de Brasil y la de Perú, tienen 3 elementos que yo creo que son muy importantes y que son 3 elementos en común, ¿sí?
Uno es que estos programas, además de incluir reformas monetarias y reformas en la moneda y reformas financieras y demás, lo que incluyeron fue algún paquete que de alguna manera modificó la manera o el modo en el cual se administraban las cuentas públicas, ¿sí? O sea, alguna reforma respecto del manejo de las cuentas públicas hubo en estas experiencias, ¿sí? Eso por un lado, digo, en el sentido de que estas experiencias estuvieron complementadas por otras medidas, ¿sí? Obviamente lo central es la reforma monetaria, la cuestión instrumental y demás, que es lo que nosotros estamos discutiendo acá, pero estuvieron acompañadas de otras políticas. Segundo, que se dieron en un contexto específico, ¿sí? Estas políticas se dieron en la época de lo que nosotros llamamos el consenso de Washington, ¿sí? Durante los 90, ¿sí? Que en esta época el mundo y, digamos, los países de la región en general gozaban de un nivel de liquidez internacional muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que había mucho acceso al crédito, mucho acceso a dólares baratos para los países de la región, ¿sí? Cosa que ocurrió en ese momento y que en términos de la situación actual uno puede pensar que vamos hacia un panorama bastante más complejo que el que había en los 90 respecto de la posibilidad de acceder al crédito externo, ¿sí? Entonces eso es importante. Y por último, que estas experiencias incluyeron arreglos institucionales o cambios en los arreglos institucionales muy importantes, y cambios en leyes, cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, cambios en la manera de manejar las cuentas públicas, etc. O sea, estos cambios fueron acompañados de cambios, de modificaciones muy importantes en términos de cómo se manejaba la macroeconomía, ¿sí? Y de las instituciones que manejan la macroeconomía. Entonces, y con esto sí ya termino, hay un desafío importante para este tipo de políticas e iniciativas que tienen que ver con que no hay mucha variedad de experiencias recientes, digamos, en términos de políticas de estabilización y políticas de reforma monetaria. Pero es cierto que Argentina tiene una inflación, digamos, comparativamente alta con el resto del mundo, una inflación de larga data y que son soluciones que de alguna manera tienen que al menos discutirse y debatirse, ¿sí? Ahora bien, un desafío importante es que no hay experiencias recientes, ¿sí? Obviamente, como comentaba recién, el contexto internacional es bastante distinto al contexto en el cual se hicieron estas reformas, estas experiencias internacionales, ¿sí? La mayoría de estas experiencias se dieron en los 80 y en los 90 y eran mucho más comunes que lo que son en la actualidad, ¿sí? Lo cual obviamente, pensando en una experiencia para el futuro, implica un grado alto de incertidumbre respecto de o en cuanto a las condiciones de implementación de este tipo de medidas. No obstante lo cual, la necesidad de pensar nuevas ideas está. Y como nosotros discutíamos antes de entrar en esta charla, cada una de estas experiencias fue única y tuvo particularidades y novedades y aspectos, digamos, sin antecedentes, ¿sí? Porque justamente un plan de estabilización implica eso, implica soluciones a medida de cada país, ¿sí? O sea, ninguna experiencia está 100% basada en algo que ocurrió en el pasado, ¿sí? O sea, que las ideas nuevas son necesarias, no solo sirven, sino que son necesarias para pensar este tipo de reformas. Así que, nada, finalmente, en este sentido, creo que este tipo de aporte como el que plantea Daniel cumple con esos requisitos, ¿no? Digamos, la novedad, la pertinencia y, digamos, el apuntar a un problema, a una dificultad de la economía argentina que realmente tiene sentido analizar y debatir. Así que, bueno, con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Un debate abierto y por demás interesante, obvio ya desde el tema, pero aparte por el enfoque que le han dado ustedes. Acá nos está acompañando desde el canal de YouTube de Mestiza TV, también entre varios han saludado, el profesor Juan Carlos Travela de nuestra carrera de Economía y otra persona más, y también nos acompaña nuestro rector emérito Ernesto Villanueva, quien hace una pregunta dirigida especialmente a Daniel, si puedo ver. Y se pregunta, Ernesto, ¿por qué docentes, Banco Central y M? ¿Por qué por separado esa regulación? Sí, yo creo que tiene que ver más que nada con
con un prejuicio fuerte que existe en la comunidad de que el Banco Central nuestro no tiene la independencia suficiente que tendría que tener con respecto al gobierno nacional. Esto está planteado permanentemente en este tipo de discusiones, y entonces, como acá se trata de generar una confianza inicial muy grande, muy importante, que en estos momentos está bastante afectada, da la sensación como que fuera, y por eso digo que también fuera un ente mixto, en el sentido que sea público-privado, para que dé como una garantía inicial de que el sistema este de convertibilidad, porque en definitivamente es un sistema de conversión para las transacciones internacionales, pueda ser monitoreado por un ente mixto, por un ente ajeno tanto al Banco Central como al gobierno. No obstante lo cual, el Banco Central, por supuesto, seguiría teniendo las atribuciones que tiene en cuanto a la emisión de pesos, por un lado, y en cuanto a la superintendencia de todo el sistema financiero. Invitamos a hacer preguntas en el chat a quienes están participando y yo me animo con alguna y me dirán si está mal planteada porque me queda una duda. La creación de esta convertibilidad para el mercado externo, según es lo que estás planteando, ¿implicaría una reducción de la base monetaria en pesos? Yo, asociándolo también con procesos de baja de inflación, en el caso peruano, por ejemplo, en el que, así un poco de oído, lo que eso significó fue restricción en el mercado interno, digamos, ¿no? Perú es una sociedad que tuvo que achicar hacia adentro. ¿Significaría eso en esa línea? No necesariamente, es decir, el tema, como de lo que se trata es de rescatar la gran cantidad de reservas privatizadas que tenemos en nuestro país en poder del sector privado, en poder de las empresas y las personas, en realidad no está planteado como un tema relacionado con la política monetaria en pesos inicialmente. Por supuesto que tampoco puede ser cualquier cosa. Es decir, porque como va a haber una cotización, o mejor dicho, habría una cotización entre el peso y la moneda nueva que sustituiría al tipo de cambio actual con respecto al dólar real, en realidad va a haber que tener una política monetaria en pesos que sea razonable y esté a tono con ese tipo de comportamiento. Bien. Se entiende. Acá hay otra pregunta. Perdón, me tengo que poner los anteojos. Leandro Méndez pregunta, estos acuerdos son complejos debido al gran consenso político que se necesita para su implementación. ¿Cómo afectaría la conversión al TC? Si es posible tener una moneda común en toda la región, como sucede en Europa, claramente señala Leandro, y a raíz de algunas propuestas que han venido incluso de economistas del macrismo en los últimos meses, ¿no? Sí, ahí me parece que hay dos cuestiones en esa pregunta más o menos independientes. Por un lado, ¿en qué condiciones? Tocó un tema sensible que yo tendría que haberlo dicho también cuando terminaba. ¿Cuáles serían las condiciones para poder llevar a cabo una reforma de este tipo? Y condiciones que lamentablemente no están dadas actualmente. O tendría que haber un consenso importante entre gobierno y oposición, como porque esto requiere como dijo antes Mariano, una modificación de legislación muy importante, muy profunda, que obviamente no se puede dar en el contexto de un enfrentamiento permanente y de lo que llamamos habitualmente la grieta, ¿no? La otra alternativa es tener un poder político propio, quien sea el gobierno, para poder llevar adelante esto, pero para eso tendría que tener mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, cosa que hoy no está tampoco a la vista. Con lo cual la debilidad más grande que tiene esta propuesta, más allá de que pueda ser o no atinada técnicamente, es la viabilidad política. Porque hoy, salvo que la otra alternativa, que esperemos que no lleguemos a eso, a tener que aplicarla ahí, es tener una crisis como la de 2001. Que entonces ahí sí seguramente hay mucha mayor posibilidad y ambiente como para plantear modificaciones de fondo importantes. Pero bueno, eso significa conflictos políticos, sociales y una gran inestabilidad también desde el punto de vista social, ¿no? Que roguemos que no vuelva a suceder. La otra parte de la pregunta, que tiene que ver con lo de la moneda común, yo creo que es factible, siempre es factible pensar lo de la moneda común, es una cosa que creo yo, de esto debe saber más Mariano que yo, así que voy a decir una sola cosa y si Mariano quiere agregar algo, que lo haga. Yo creo que hay que empezar por determinado tipo de transacciones, por el intercambio en un área determinada de comercio, como puede ser el Mercosur
o lo que sea, e ir avanzando de a poco con el saldo de comercio y ese tipo de cosas, para después tratar de ir generalizando en algo que se pueda parecer a una moneda común. Pero para eso, todos los países que tienen eso tendrían que tener un mínimo de estabilidad económica que nosotros hoy no tenemos, como para llegar a ese punto. Esto es lo que pienso yo, pero a lo mejor Mariano puede agregar algo. Sí, no, ahora yo creo que está muy bien la pregunta y es interesante. Digamos, la experiencia que los economistas tenemos, los y las economistas tenemos a disposición para pensar en esta idea de moneda común es la Unión Europea, ¿no? Es como la experiencia más completa, digamos, de unión monetaria que tenemos para estudiar. Ahí la verdad que es un paso importante para dar en términos de lo que es la coordinación regional y sobre todo es un camino que se construye a lo largo de muchos años. ¿Sí? Eso es importante también entenderlo. No es que uno puede armar una unión monetaria de un día para el otro. ¿Sí? En general se empieza con acuerdos comerciales, con acuerdos que de alguna manera aumenten el grado de complementariedad entre las economías y a partir de ahí, después de avanzar, digamos, en aspectos comerciales, se termina avanzando en aspectos financieros. O sea, la verdad que son procesos que necesitan mucha maduración y obviamente también, como comentaba Daniel, mucho acuerdo político. Y finalmente hay una cuestión importante, que es que cuando se usa una moneda en común, lo que se cede de alguna manera es soberanía monetaria. ¿Sí? Eso va a ocurrir. Claro. O sea, uno no solamente cede soberanía monetaria si se dolariza completamente, o sea, hay economías que están completamente dolarizadas y no tienen su propia moneda, como Ecuador, como El Salvador, como Panamá, ¿sí? Sino que uno también cede soberanía monetaria si se integra, digamos, por ejemplo, en un proyecto de moneda común como el que se plantea muchas veces o se discute para la región, ¿sí? O sea, tiene que haber un grado de coordinación macroeconómica muy alto, tanto en términos monetarios como en términos fiscales. Y eso implica que también se decida quién va a tomar las decisiones, cómo se va a constituir ese organismo supranacional y demás, ¿no? O sea, es obviamente, como idea y como norte, como posibilidad, la verdad que es un planteo más que interesante, pensando también no solamente en motivos económicos, sino también en motivos geopolíticos y demás, ¿no? Pensar en esa idea de unidad de la región es bien interesante, pero también es cierto que implica un largo camino por recorrer que a priori debería empezar con acuerdos comerciales, ¿sí? Y para que eso ocurra también hay que romper, digamos, con algunas lógicas que funcionan actualmente en términos de cómo funcionan los acuerdos entre países, ¿no? Nosotros tenemos el Mercosur que digamos, tiene ciertas condiciones, pero que incluye solamente algunos pocos países. Después hay otros países que tienen acuerdos con otros bloques del país por fuera de la región, etc. Bueno, primero tendríamos que empezar a discutir por ahí, digamos, antes de discutir la idea de una unión monetaria. Por eso digo que el camino es largo, pero obviamente que es un objetivo deseable, sí, totalmente. En algún momento Lavagna había propuesto una moneda de cambio con Brasil, ¿no? Pero eso finalmente no llegó a implementarse, o hubo algunas operaciones, yo no lo recuerdo. Lo que nosotros tenemos con Brasil es un sistema de compensación del comercio exterior, en el cual, digamos, se opera en la moneda común, en la divisa que es el dólar, y las diferencias se pueden, digamos, compensar en moneda doméstica, en las respectivas monedas domésticas. Pero es un esquema muy, muy limitado y muy encapsulado en algunas operaciones, en algunas empresas. Es un proyecto que está bien, porque hay que empezar por ahí, pero bueno, nada, tiene bastante tiempo de existencia el SML, que, digamos, como se llama el esquema de intercambio comercial con Brasil, y la verdad que todavía no maduró demasiado, claro. ¿no? O sea que es un tema que hay que empujar un poco más si queremos avanzar en ese sentido. Bien, gracias. Bueno, estoy mirando acá en el YouTube, no hay otras preguntas. No sé si Daniel, Mariano quieren agregar algo. A mí me pareció sumamente estimulante plantear algo desafiante a ciertos discursos un poco
reiterativos que aparecen en el espacio público y que son de poca No, profundidad. lo único que agregaría es lo que dije al principio, que en realidad esto es nada más que para meter en el debate y sobre todo poner sobre la mesa esta cuestión que de alguna manera surgió cuando se empezó con la consigna de que la deuda la paguen los que la fugaron. Yo lo que quiero poner énfasis es que gran parte de lo que llamamos fuga está dentro del país y que eso requiere ser movilizado para que pueda generar, porque estamos en el peor de los escenarios, que es lo que Keynes llamaba el atesoramiento, digamos, en moneda, digamos, en billete, sí, que es lo más esterilizador de la actividad económica. O sea, una cosa es ahorrar y otra cosa es atesorar. El atesoramiento no genera nueva actividad económica. Entonces estamos en ese punto y por lo tanto, esta idea que yo estoy planteando no es solamente monetaria, sino que también se plantea movilizar esos recursos que están ahí esterilizados. Sí, sí, el cuadro ese es un poco terrorífico, para decirle algún es. adjetivo, ¿no? Que ese dinero esté ahí encanutado, como bien pusiste, cuando la economía está en una situación tan falta de divisas. Exacto. Bueno, si les parece, damos Gracias. concluido hasta acá. Agradecemos mucho a quienes nos acompañaron desde YouTube y especialmente a Daniel y a Mariano por este momento de tan importante reflexión de nuestro presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. pronto. Adiós. Buenas noches.